Doctor Oscar Urbiola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto estar nuevamente en su programa, don Enrique. Muchas gracias. Doctor, ¿qué tal su viaje a Santiago? Ha sido muy exitoso. He viajado en compañía de los magistrados Mesía, Ramírez, Eto Cruz, Fernando Calle y el jefe del gabinete de asesores, una delegación de 4 personas, que nos ha permitido realizar una reunión realmente cordial y sobre todo enriquecedora para el Tribunal Constitucional, y estoy seguro que para el Tribunal Constitucional chileno. Sobre todo porque hemos intercambiado experiencias en 2 temas muy importantes, que es el respeto irrestricto al Estado constitucional de derecho y los efectos vinculantes de las sentencias de los tribunales constitucionales. Pero además hemos aprovechado esta oportunidad para suscribir un convenio de cooperación mutua entre los 2 tribunales y, lo que es importante también, una declaración de principios que, si bien no tiene nada que hacer en cuanto a nuestras competencias con lo que está sucediendo o va a suceder en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esta declaración permite generar un clima de paz, de tranquilidad, de seguridad jurídica en nuestras respectivas comunidades, que es importante para recibir el fallo, cualquiera pueda ser el sentido de este, ¿no? Esto de las sentencias, el efecto vinculante, ¿qué implica en la realidad? Bueno, el tema de las sentencias vinculantes, en el caso de las sentencias que expiden los tribunales constitucionales, es muy importante por cuanto, como éstas se pronuncian sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los dispositivos legales que son analizados por el Tribunal Constitucional, en muchos casos este efecto vinculante puede ser desconocido o a veces soslayado por algunos poderes del Estado. Hemos visto, por ejemplo, casos en los que se han dictado sentencias exhortativas que hasta la fecha no han dado lugar a los dispositivos legales que ha recomendado alguna sentencia. Aspectos de este tipo. En otros casos hemos visto de que efectivamente los respectivos órganos de la administración pública han acatado sin ninguna reserva las sentencias. Hemos visto muchos casos de estos. En realidad, la Constitución tiene fuerza normativa y como fuerza normativa son los tribunales, que son los supremos intérpretes de la Constitución, los que en sus sentencias establecen pautas o normas para la concreción de las disposiciones constitucionales. Bueno, ahí justamente hay un problema con el Congreso peruano, porque a ustedes se les acusa de ir más allá de sus funciones y de prácticamente legislar. Bueno, ha sido una etapa que creo que está superada. ¿Totalmente? Y yo creo que sí. Últimamente el Tribunal Constitucional ha sido muy cauto en este aspecto. Sí, ha habido casos en los que ha sido muy activista el tribunal, pero es que en realidad hay muchos aspectos en los que la Constitución necesita un desarrollo que a veces no se da por la línea del Congreso, que, como hemos visto, a veces temas muy importantes para la vida en democracia y para el desarrollo de las normas constitucionales, que generalmente tienen un alto nivel de abstracción, es una norma de principios, es necesario que el tribunal pueda hacer una interpretación y sobre esa interpretación hacer disposiciones que puedan ser aplicables sin perjuicio de que el Parlamento pueda hacer la normatividad correspondiente. Doctor Urbiola, ahora podríamos irnos al otro extremo. Según algunos, nos iríamos a un desarrollo del trabajo del Tribunal Constitucional con magistrados con carné partidario, con órdenes que vienen sea del Ejecutivo, sea de los partidos políticos, y con una influencia partidaria que podría desnaturalizar el trabajo que se supone que es el de zanjar los temas de justicia en el caso del Tribunal Constitucional. ¿Teme usted esto? Bueno, yo estoy optimista de lo que pueda pasar, porque estoy seguro que quienes han sido nombrados en esta relación, que no se ha publicado todavía oficialmente, pero que estoy seguro lo van a hacer en estos días para cumplir con la norma legal que exige que ésta se publique con 7 días de anticipación a su ingreso al Pleno. Son personas que tienen una trayectoria profesional y también tienen una trayectoria política y académica. En cuanto a la militancia a algún partido político, incluso su participación activa
en asuntos políticos no debe extrañar, porque yo estoy seguro que ellos, una vez que tomen posesión del cargo, van a tener que observar el deber de ingratitud, que es algo que quizás pueda extrañar a muchos, pero... Pero se puede esperar eso de quienes... Yo menciono los nombres, no usted. El caso Víctor Mayorga ha servido de embajador, ha sido congresista, ha sido activista en campañas electorales. Cayo Galindo, asesor de la Presidencia de la República. Tienen una vinculación muy fuerte con el primer mandatario de la nación y de pronto también una sujeción. Bueno, yo le voy a dar otro dato. No voy a mencionar tampoco nombres de Perú, pero le puedo mencionar nombres, por ejemplo, de Chile, ¿no? El magistrado José Antonio Viera Gallo, exministro de Justicia de Bachelet, fue designado por la señora Bachelet como magistrado del Tribunal Constitucional, ya terminó su periodo, está fuera del tribunal, y él desempeñó una labor extraordinaria. Él precisamente ha escrito un artículo en el diario El Mercurio, yo he estado con él el día antes de ayer, y en el Mercurio ha escrito algo que refiere al nombramiento de la magistrada María Luisa Abrán, que es la que lo ha reemplazado y que ha sido jefa del gabinete de asesores nada menos que del actual presidente de Chile. Y el caso de Rolando Sousa, abogado de Alberto Fujimori. Bueno, muchos otros casos más. Pero digamos, que son los que tienen rasgos políticos mucho más fuertes. Lo que decía José Antonio Viera Gallo. Él no solo decía el deber de ingratitud, escribe sobre el deber de deslealtad, es algo mucho más fuerte. ¿Y usted confía en que los postulados que en el caso peruano pueden hacer honor a esa ingratitud y a esa deslealtad? Tienen que ser desleales con quienes los eligieron, para ser leales solamente con la Constitución. Ese es un deber. Y obviamente los medios de comunicación y toda la comunidad va a tener que estar muy atenta de lo que hagan, precisamente. O sea, por favor, démosles por lo menos el beneficio de la duda de que van a actuar de manera consecuente a este principio y a toda esta doctrina sobre el deber de ingratitud que fue formulada y sobre todo aplicada en la práctica por Robert Badinter en Francia, que fue ministro de Mitterrand y que luego fue miembro del Consejo Constitucional de Francia, de tal manera que la militancia en un partido no descalifica a ninguna persona para ejercer este cargo. Por el contrario, creo que le da la experiencia política para poder interpretar una carta política como es la Constitución. Nunca como hoy vamos a esperar una ingratitud y una deslealtad tan patente como ojalá sucediera en el caso de las sentencias que se relacionen con quienes los han impulsado en su candidatura. Pero yo quiero preguntarle también, ¿siente usted, al igual que muchos, que el sistema de elección en el Congreso de la República en este momento es muy poco favorable para una estabilidad, es malo en realidad y permite estas negociaciones políticas sobre y bajo la mesa? Esto es irremediable. El otro sistema es el tripartito, designaciones por los tres poderes del Estado, que eso podría ser, y de hecho en algunos casos es más inconveniente. Creo que si bien en nuestro sistema de elección por el Parlamento hay todos estos problemas de falta de consenso, pero creo que a la larga es mejor. Sí. Me parece ¿No que se ha maltratado a mucha gente? Sí, lo lamentable es eso. Yo preferiría el sistema por concurso ante el Congreso, a fin de que ante la opinión pública, como es el caso de los concursos en los que yo participé, la opinión pública vea las entrevistas y sepa quién es cada uno. Además que se presente quien quiera presentarse. Exactamente. ¿No? Y no sea maltratado quien de pronto pues no quería. Yo creo que en este caso el sistema de invitación, que se suponía era el remedio para evitar el maltrato en un sistema por concurso, ha resultado peor que la enfermedad, porque se ha maltratado a muchas personas. Entonces, a mí me parece que debería ser el sistema por concurso y ninguna persona que quiera servir a su país le debe correr a ese sistema, porque, bueno, quien quiere ingresar a la cosa pública tiene que estar expuesto al escrutinio público. Dicho con respeto, usted va a ser el único sobreviviente en el Tribunal Constitucional. Nos alegra que no le tenga miedo al tema político, partidario, y que ojalá pues suceda lo mejor, porque nosotros esperamos
que exista o que llegue al tribunal gente que conozca de normas, que conozca de leyes, porque declarar la inconstitucionalidad de una norma no es tarea fácil. No, es una alta responsabilidad que requiere además una elevada dosis de autolimitación. Y permítame una pregunta que puede ser dura, pero que no puedo dejar de hacérsela. ¿En qué fallaron las conversaciones entre el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo por el caso Humala y la permanencia de los magistrados que vencían su mandato? No fallaron porque no había ninguna conversación entre el tribunal y el Ejecutivo. No la ha habido, doctor Urbiola. Al menos yo no la conozco. Todos los trascendidos señalan que había un arreglo ya con los que se iban para... Tú me das la salida de Antauro Humala y yo te permito un añito más, 2 añitos más en el tribunal y así todos salimos ganando. No, permítame, eso es una especulación. No, no ha sido así. ¿Y por qué entonces al final hubo carreras por la sentencia, carreras por la firme en la sentencia, esta improvisación rápido, hay que elegir a los magistrados? No. Fíjese, la ponencia en este caso fue presentada, si no me equivoco, a fines de septiembre por el ponente, el magistrado Fernando Calle. Se debatió, en enero se empezó a debatir, luego vino el periodo de vacaciones. Luego, en marzo, nuevamente retomamos los debates. Fue un caso, sí, donde hubo mucho debate. En más de 5 o 6 plenos se ha debatido esta sentencia. Y luego vino el caso Beaumont, que es de conocimiento público, que impidió que el proceso, no solo de este expediente, sino de muchos otros, sufriera una interrupción. Usted se ha referido a las visitas de los asesores del presidente. Sí. Y ha dicho que fueron porque estaban interesados en otros casos relacionados con el Estado. Como van todos los abogados y las partes que solicitan audiencias. Pero ¿por qué irían asesores del presidente de la República que no son los directamente involucrados en los temas relacionados con los ministerios o con los organismos públicos descentralizados? ¿Por qué razón un asesor personal del presidente de la República iría a hablar con usted? No cabe duda de que, por ejemplo, el caso de los bonos de reforma agraria es de directo interés. ¿Usted lo dijo? Sí. Ese es el asunto que yo... ¿Pero a qué van? ¿A interesarse o a tratar de influir? No. A ver cuál es la tendencia más o menos y en qué estado está el expediente, porque obviamente una resolución de ese tipo interesa al Estado, es un asunto de Estado. A mí me parece que no hay ningún problema, y el hecho de que se trate abiertamente en nuestras oficinas con registros de ingreso es algo transparente de lo que no podemos nosotros avergonzarnos u ocultar. O sea que a mí me parece normal. ¿Usted diría que la actuación del doctor Luis Roy Gates se adecúa a las normas de visitas en este caso? Sí. En lo que concierne a las visitas que a mí me ha hecho, sí. Es más, a mí me ha visitado en más de una oportunidad el doctor Isaac Humala, que es abogado y padre también. Pero el caso de él es el abogado de Antauro Humala. Sí. Roy Gates, ¿qué tenía que ver? No, él ha ido, y como yo lo he mencionado, por asuntos de Estado, o sea, asuntos de bonos de reforma agraria, otros asuntos de SUNAT, pero con él no he tratado en absoluto el tema de... ¿Le preocupa la imagen del Tribunal Constitucional? Por supuesto que me preocupa. Porque de un tiempo a esta parte ha ido de mal en peor. Yo diría Incluso que se ha hablado, y usted lo ha escuchado, a gente que dice que las sentencias tenían un precio. No puedo yo afirmar ni negar esto porque son especulaciones. Se dice esto de la administración pública en general, se dice esto del Poder Judicial. Lamentablemente, quienes sostienen esto deberían presentar pruebas. Yo sería el primero en sancionar a quienes estén involucrados en estos temas. Doctor Urbiola, ¿cuáles son los casos que en este momento son trascendentales y que requieren de verse y que verán los nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional? Bueno, tenemos el caso de bonos de reforma agraria, tenemos el caso de AFP, de la segunda demanda, tenemos el caso de la ley del servicio militar obligatorio, tenemos el caso del secretismo sobre las adquisiciones en el Ministerio de Defensa. Como estos, tenemos también la ley de carrera magisterial, ¿no? ¿Cuál es el que sale? ¿Cuál es el que debiera salir rápido? Bueno, pronto. En realidad, ¿Servicio militar? Todavía no, porque no se ha hecho audiencias todavía. Faltan las audiencias. Faltan las audiencias. ¿Y cuáles estarían por salir? Bonos de reforma agraria que en realidad ya no es sentencia.
Debo aclarar ahí, la sentencia la dictó el Tribunal Constitucional en el año 2001 y son casi 11 años de incumplimiento de esa sentencia. Lo que se tiene pendiente en el tribunal es una resolución en un expediente donde el Colegio de Ingenieros del Perú ha pedido que se cumpla la sentencia dictada del 2001. O sea, es una sentencia de ejecución, ¿no? En este caso es una solicitud de ejecución de sentencia, para ser más preciso. Doctor Urbiola, antes de terminar, puedo preguntarle, ¿tiene razón el presidente García de presentar su acción de amparo frente a lo que él considera la violación de derechos de la media comisión? Todo ciudadano peruano tiene el derecho de accionar en la medida que considere que está siendo víctima o desconocimiento respecto a un derecho fundamental. El Congreso, a pesar de tener una comisión investigadora o no investigadora, debe acatar los procedimientos del debido proceso. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho en una sentencia, que el debido proceso es una garantía que corresponde a los derechos fundamentales de la persona, y así ha sido reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8º, que el debido proceso debe ser observado en sede judicial, en sede administrativa y en cualquier otra sede, lo cual incluye a la sede parlamentaria. Entonces hacen mal los congresistas que dicen que el Congreso no es el Palacio de Justicia, por tanto no tiene por qué seguir el debido proceso. Obviamente no es el Palacio de Justicia, no administran justicia, pero el hecho de que sean parlamentarios no los exime del control de constitucionalidad, por un lado, y más bien los obliga a observar el debido proceso, claro está, adecuado a las normas del juicio político que le corresponde al Parlamento, sin que esto signifique recortar las atribuciones de fiscalización, pero lógicamente dentro de un proceso con las mínimas garantías que correspondan a un procedimiento administrativo que permite a las partes ejercer su defensa. Muy bien, doctor Oscar Urbiola, muchísimas gracias. Mucha suerte. Va a conocer usted personalmente a sus nuevos compañeros pronto. Esperamos que sea así y ojalá que tengamos un tribunal constitucional que cada vez supere al anterior. Sí, yo estoy bastante entusiasta por recibir al nuevo colegiado. Creo que podríamos iniciar una nueva etapa, sin desmerecer la etapa que vamos a cerrar con los actuales magistrados, que han trabajado también de manera denodada en afrontar una carga procesal bastante elevada, pero con esta designación nueva espero emprender una nueva etapa también en el Tribunal Constitucional que esté a la altura de las expectativas del pueblo del Perú, que espera no solamente que se garanticen los derechos fundamentales, sino que el Estado constitucional y democrático de derecho sea una realidad en nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Ha sido el doctor Oscar Urbiola, presidente del Tribunal Constitucional. En el siguiente bloque, Lourdes Alcorta, Javier Velázquez Quesquén y Jaime Delgado nos dirán todo lo que piensan sobre este y otros temas. Regresamos.